Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una verdadera aventura, casi un trabajo de detective lingüístico para descifrar algo que usamos todo el tiempo, las palabras Antiguo y Nuevo Testamento. Es un viaje que nos va a llevar del hebreo al griego y luego al latín para llegar al mismísimo corazón de la Biblia. A ver, vamos directo al grano. Cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué estamos diciendo en realidad? ¿Nos referimos a un contrato legal entre dos partes o a una alianza solemne? O como la misma palabra sugiere, es el testamento, la última voluntad de alguien que ya murió. Esta pregunta, créanme, es la clave de todo lo que vamos a explorar hoy. Bueno, para encontrar la primera pista tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, hasta el Antiguo Testamento y su idioma original, el hebreo. Porque es ahí donde encontramos el concepto fundamental, la alianza original. La palabra en cuestión es Brit, que suena como Berit. Y ojo, porque su origen ya nos dice muchísimo. Parece que viene de una palabra todavía más antigua que significaba encadenar o poner grillos. Imagínense eso. Desde el inicio, la idea no es de un acuerdo cualquiera, sino de un vínculo fuertísimo, inquebrantable, casi como estar encadenado a esa promesa. Y la cosa se pone todavía más intensa. Fíjense en esto. En hebreo, uno no hace un pacto. La expresión literal es cortar un pacto. Y no es una simple metáfora poética. Esto apunta directamente a un ritual, a algo físico e increíblemente solemne. Este corte era algo muy, pero muy gráfico. Como lo leemos en lugares como Génesis 15 o Jeremías 34, el ritual consistía en dividir animales por la mitad y las personas que hacían el pacto caminaban entre esos pedazos. Era en el fondo un juramento de automaldición. El mensaje era clarísimo, que me pase a mí lo mismo que estos animales si no cumplo con mi parte. O sea, no era una promesa al aire, era un acuerdo bilateral, solemne, de vida o muerte. Y esto no era algo que solo pasara en Israel. El historiador Roland de Baus nos recuerda que esta forma de sellar acuerdos era muy común en el antiguo Cercano Oriente. Los hititas, por ejemplo, guardaban sus tratados en los templos, a los pies de sus dioses, como si fuera un documento legal sagrado. De una forma muy parecida, el decálogo, las tablas de la ley, eran el instrumento del pacto de Dios con Israel, guardado en el Arca de la Alianza. Esto refuerza la idea de un contrato súper formal y vinculante. Ok, hasta aquí todo parece bastante claro. Un pacto es un acuerdo mutuo muy serio. Pero es justo aquí donde nuestra historia de detectives da un giro inesperado y, la verdad, crucial. Ahora vamos a ver qué pasó cuando estas escrituras hebreas se tradujeron al griego. Imaginen la escena. Siglos antes de Cristo, un grupo de eruditos judíos en Alejandría traduce la Biblia hebrea al griego. A esta traducción la llamamos la Septuaginta. Se topan con la palabra berit y tienen que tomar una decisión. ¿Qué palabra griega usar? Había opciones que significaban acuerdo mutuo, pero eligieron otra, diatige, diatique. ¿Por qué? Esta elección, se los aseguro, no fue al azar y lo cambió absolutamente todo. Y aquí está la gran revelación. En el griego de esa época, diateque no significaba principalmente un pacto entre iguales, para nada. Su uso más común era para hablar de una disposición unilateral, o sea, una última voluntad o un testamento. No se trataba de dos partes negociando, sino de una sola persona declarando su voluntad y comprometiéndose a algo. Es una promesa, no un contrato. Y para que no pensemos que esto es un detalle menor, un dato curioso y ya, esta palabra, diateque, aparece 33 veces en el Nuevo Testamento. No es una palabra rara que sale por ahí de vez en cuando. Es un concepto central, un pilar sobre el cual se construye gran parte de la teología cristiana. El peso de esta lección es enorme. Entonces, el punto crucial es este. El cambio de berit a diateque no es solo un detalle para lingüistas. Representa un cambio teológico fundamental en cómo se entiende la relación entre Dios y la humanidad. Y esta tabla lo ilustra a la perfección. A la izquierda, berit, un acuerdo mutuo con obligaciones para ambas partes sellado con un ritual bastante fuerte. Un contrato, pues. A la derecha, diateque, una disposición unilateral, una promesa de uno hacia otro que, en su sentido más literal, se activa con la muerte del que hace el testamento. Es una declaración de voluntad. El cambio de perspectiva es radical.
Así que al elegir diateque, los escritores bíblicos y los traductores están de hecho reformulando la relación con Dios. Ya no se presenta como algo que la humanidad negocia en igualdad de condiciones, sino como una promesa soberana que Dios otorga por su propia iniciativa, por su propia gracia. Es un regalo, no un trato. Pero, momento, esto todavía nos deja con nuestra palabra original, testamento. ¿De dónde salió exactamente y por qué se quedó? Vamos a resolver la última pieza de este rompecabezas. Y aquí es donde entra el latín a la historia. Cuando la Biblia se tradujo al latín, en la famosa versión conocida como la Vulgata, díase que se tradujo como testamentum. Y aquí está la fuente de la confusión que llega hasta hoy. La palabra latina testamentum era ambigua. Podía significar pacto, sí, pero también, y de forma más común, testamento. Esta ambigüedad se ha mantenido durante siglos en muchos de nuestros idiomas. Entonces, recapitulemos este viaje increíble. Primero, teníamos Berit, un pacto hebreo, mutuo, supervinculante. Segundo, la traducción a diateque, una elección deliberada en griego que cambia el énfasis hacia una promesa. Tercero, el uso de diateque en el Nuevo Testamento consolida esta idea de una promesa divina y unilateral. Y finalmente, la Biblia en su conjunto se enmarca como la historia del gran propósito testamentario de Dios para la humanidad. Por lo tanto, los nombres que usamos hoy, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no son casuales para nada. Enmarcan toda la narrativa bíblica no como un contrato que falló y uno nuevo que lo reemplazó, sino como el despliegue de una única y gran promesa divina, una voluntad soberana que se va cumpliendo a lo largo de la historia. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si lo que narra la Biblia es, fundamentalmente, la historia de una promesa divina en lugar de un contrato humano, ¿cómo cambia eso nuestra forma de leerla? ¿Qué significa leerla no como un libro de reglas que debemos cumplir para obtener algo, sino como el desarrollo de un regalo que ya se nos ha otorgado? Un tema profundo, sin duda. Si este análisis lingüístico y teológico les ha parecido interesante, pues ya saben qué hacer. Denle a me gusta, dejen su opinión en los comentarios y compártanlo. Y por supuesto, síganos para más análisis como este. ¡Hasta la próxima!